Imaginemos que el examen sobre psicoanálisis familiar contemporáneo es mañana a primera hora y necesitan entender, de una vez por todas, la revolución teórica de María Cristina Rojas. Bueno, para eso es exactamente este análisis explicativo. Vamos a desglosar su obra punto por punto y transformar toda esa tremenda complejidad teórica en algo súper claro, directo y fácil de recordar. Pero antes de entrar en los conceptos duros, hay que hacernos una pregunta histórica enorme. Durante décadas, cualquier familia que no fuera el clásico modelo burgués, ya saben, mamá, papá e hijos biológicos bajo un mismo techo para siempre, era vista básicamente como si tuviera un déficit. Se las consideraba versiones incompletas o hasta patológicas. Es una locura pensarlo ahora, pero la teoría clínica trataba de meter a la fuerza una realidad social que estaba cambiando a pasos agigantados en una cajita que, la verdad, ya no cerraba por ningún lado. Y aquí es donde entra este texto fundamental que ven en pantalla, Modelizaciones en psicoanálisis familiar de Rojas. Este documento es literalmente un salvavidas teórico. Es la actualización urgente y necesaria para que el psicoanálisis deje atrás los prejuicios y empiece a entender las diversas configuraciones familiares de hoy tal y como son. Para que la preparación sea a prueba de balas, este recorrido va a cubrir 6 puntos clave. Primero, el problema de las familias transformadas. Segundo, los modelos abiertos y complejos. Tercero, la trama sujeto-vínculo-cultura. Cuarto, cómo se crean los nuevos lugares. Quinto, la redefinición del tabú del incesto. Y por último, el gran resumen con las claves para el examen. Empecemos. Punto número 1. El problema. Familias transformadas. El primer gran salto conceptual acá es entender el diagnóstico histórico. La explosión de las familias ensambladas y los hogares monoparentales fue un choque de frente contra los marcos rígidos y endogámicos que se venían usando. La teoría se topó con una pared de realidad imposible de ignorar. Y claro, tratar a estas nuevas estructuras como si fueran meras desviaciones de una familia sana generó muchísimos malentendidos en la clínica. Rojas marca esto como un error gravísimo. No se puede medir a una familia ensamblada con la regla de una familia de primeras nupcias. Intentar forzar a esta nueva configuración a que sea una copia idéntica de un modelo previo perdido, negando lo que tiene de original, es algo que genera muchísima angustia y dolor psíquico. Es como querer meter a la fuerza una pieza cuadrada en un hueco redondo. Pasamos al punto 2, modelos abiertos y complejos. Ojo acá, porque para el examen este es, sin lugar a duda, el cambio de paradigma más crítico de toda la obra de Rojas. Es la transición imprescindible hacia las modelizaciones abiertas. Miren bien este contraste, porque es la base de todo. Históricamente teníamos concepciones estructuralistas que definían a la familia como una estructura cerrada o semiabierta. Pensemos en el clásico átomo de parentesco de Lévi-Strauss, con sus lugares completamente fijos y prefijados, padre, madre, hijos, familia de origen, todo muy estático. Bueno, según Rojas, hay que abandonar eso por completo. Ahora tenemos que pensar a la familia como una organización abierta, en constante devenir. Se define en su intercambio con el medio en un flujo permanente. Esta apertura diluye esa frontera tajante entre el adentro y el afuera familiar. Y, súper importante, instala lo azaroso y lo incierto en lugar de las viejas certezas dogmáticas, pasando el acento de la simple repetición a la transformación y a lo novedoso. Y eso nos lleva al punto 3. La trama, sujeto, vínculo, cultura. Basándose en esta idea de organización abierta, Rojas nos cambia el punto de partida para analizar la clínica. Ya no podemos aislar a las personas en un vacío. Esto es tema de examen asegurado. La red indisociable. Rojas concibe la trama sujeto, vínculo, cultura como una red donde el punto de partida ya no es el sujeto aislado, sino el vínculo mismo. Las dimensiones psicológicas, sociales y relacionales están entretejidas de tal forma que sencillamente no se pueden separar. El vínculo es ahora la verdadera unidad de análisis. Seguimos con el punto 4, la creación de nuevos lugares familiares. Entender esta red tan dinámica significa que tenemos que replantearnos cómo funcionan los roles en las familias modernas, porque acá los lugares ya no vienen dados de antemano. En la práctica clínica, esto se ve clarísimo. En una familia ensamblada, los lugares se van creando a medida que fluyen las relaciones. Si a la nueva esposa del papá se le intenta imponer la etiqueta rígida de madre, el choque con la madre biológica es inevitable.
Por eso, estos lugares no están dados por naturaleza, hay que construirlos activamente. Y esta construcción es absolutamente vital para evitar el terrible fantasma de la exclusión, ese momento donde alguien siente que se quedó sin silla en esta nueva mesa familiar. Además, la pertenencia en estas organizaciones no es un simple botón de encendido o apagado. Es más bien como un dial de volumen, un espectro. Existen diversos grados e intensidades. Un hijo que solo convive los fines de semana o un hermano ensamblado nos demuestran que pertenecer tiene muchísimas texturas diferentes, rompiendo del todo con esa lógica binaria tradicional. Punto 5. La redefinición del tabú del incesto. Muchísima atención acá. Esta es la actualización teórica más profunda y disruptiva del texto y, casi con seguridad, la pregunta filtro del examen. La autora señala que la enorme cantidad de familias con vínculos no consanguíneos, como las ensambladas o las adoptivas, plantea preguntas totalmente nuevas. Y la genialidad de Rojas radica en afirmar que el tabú sexual se establece siempre entre el adulto y el niño, exista o no exista lazo de sangre. ¿Por qué? Porque usufructuar la asimetría ineludible de esa relación para seducir y apoderarse del cuerpo del menor configura una forma extrema de violencia y de perversión humana. Ese es el verdadero núcleo del tabú. Es decir, amplía el tabú y lo desliga de esa aplicación mecánica basada únicamente en la consanguinidad. Para dar cuenta de esto, Rojas propone colocar junto al tabú del incesto otras regulaciones que exceden la sexualidad, como la renuncia a la violencia derivada del mandato fundamental de no matarás. Ahora bien, ¿qué pasa con las relaciones entre pares que no comparten sangre, por ejemplo, los denominados hermanos ensamblados? La respuesta de Rojas es que no hay una regla automática. Debe ser evaluada caso por caso, dependiendo exactamente de la significación que ese vínculo adquiera en cada contexto familiar. Todo termina anclándose en proteger a la infancia frente al abuso de asimetría. Y llegamos al punto final. Punto 6. Claves para el examen. Vamos a hacer el repaso definitivo para que toda esta información quede súper fijada. Para aprobar, hay que tatuarse mentalmente estos 4 pilares innegociables. 1. El abandono de las estructuras cerradas a favor de organizaciones abiertas y complejas, en constante devenir. 2. La indivisibilidad de la trama sujeto-vínculo-cultura, donde el punto de partida es siempre el vínculo. 3. Los lugares familiares no están dados de antemano, se construyen dinámicamente para evitar exclusiones. Y 4. La comprensión ampliada del tabú del incesto como una protección frente a la asimetría y la violencia, yendo mucho más allá de los simples lazos de sangre. Manejando al derecho y al revés esos 4 conceptos, la preparación es sencillamente impecable. Pero para cerrar, vale la pena llevarse esta última reflexión provocadora. Si el viejo modelo clásico tuvo que dar paso a la diversidad actual y obligó a una actualización tan profunda de la teoría, a medida que nuestra sociedad siga su incesante mutación, ¿qué nuevos conceptos tendrá que inventar el psicoanálisis la próxima vez? Ojalá esta guía les haya servido muchísimo y que les vaya excelente en la evaluación.